Bueno, vamos a empezar hoy, vamos a impartir hoy la última clase, el último tema, que va sobre seguridad. Vamos a ver, obviamente, pues en algo menos de un par de horas, pues conceptos básicos de seguridad. Luego hay una asignatura el año que viene en tercero, dentro de las asignaturas, una asignatura entera dedicada a seguridad, que es lo que quería decir, donde fundamentalmente vamos a ver, pero con mucha más extensión, absolutamente todo esto y con mucho más detalle. Por eso hoy no vamos a entrar en detalles, sino que vamos a hablar de generalidad, es decir, no nos vamos a parar a contar pues, algoritmos de forma no tiene ningún sentido entrar a contar cómo es RC4, cómo es DES, sino ideas muy generales, ¿no? Fundamentalmente que os quedéis con cuáles son los distintos tipos de problemas y cómo se han ido dándole solución. Vale. Empezamos hablando de qué se supone o de cuáles se supone que deben ser los requisitos de un sistema de comunicaciones seguro, ¿no? Ahí básicamente, sobre todo los tres primeros, hace referencia a los tres principales problemas a resolver. Primero tenemos un problema de confidencialidad, ¿vale? Es decir, que yo no quiero que ese mensaje que yo estoy enviando lo puedan ver terceras personas, ¿vale? Es un problema que afecta o es un mensaje que solo debería ver el emisor y el receptor, y nosotros no queremos que nadie más pueda conocer el contenido del mensaje, ¿vale? Eso es la confidencialidad, es el primer problema a resolver. El segundo problema afecta a la integridad, ¿vale? Es decir, que nadie nos modifique el mensaje, porque podría ocurrir que alguien envía el mensaje, ¿vale? El mensaje va cifrado, pero yo soy una tercera persona suficientemente hábil para modificar ese mensaje y que nadie se entere, y la tercera, yo no sé realmente lo que pone, pero lo modifico, y que la tercera persona pues pueda recibir un mensaje que no es estrictamente el original, ¿de acuerdo? Entonces, la integridad afecta a que no se pueda manipular un mensaje sin que se sepa, ¿vale? Otra cosa es que se manipule y luego se sepa, ¿vale? La idea de la integridad persigue eso. Y por último, el tercer problema es la autenticidad, es decir, el tener la seguridad de que la persona que lo envía es quien dice serlo, eso primero, y segundo, que la persona que lo envía no pueda decir que no lo envió, ¿vale? Es decir, la autenticidad afecta a todo, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tú recibes un mensaje, estás hablando de firmas fundamentalmente. Cuando tú recibes un papel firmado por alguien, ¿de acuerdo? Es decir, no solo vale para decir, pues esto viene firmado, me fío, sino que el día de mañana tú no puedes decir, no, yo no firmé eso, ¿vale? Es decir, no, perdona, sí, mira, esto está demostrado. Bien, a día de hoy se utilizan peritos calígrafos, pero en Internet está resuelto de forma mucho más sencilla. Es decir, es imposible que tú puedas decir que eso no lo firmaste tú, ¿vale? Es absolutamente imposible, siempre y cuando lo hayas hecho con una firma reconocida por una autoridad de certificación, que es como se hace, ¿vale? Y luego, una cuestión de seguridad, pero ya desde el punto de vista operativo, afecta a que cualquier recurso de red debe estar siempre disponible para una petición legítima, ¿de acuerdo? Bueno, la pregunta que todo el mundo se hace cuando se habla de seguridad, porque no nos cansamos de hablar de, sí, bueno, mucha seguridad tal, pero un hacker atacó es que yo puedo estar absolutamente seguro, lo que acabas de decir, que alguien puede decir que no firmó eso. Es decir, ante un juez, vamos a decirlo de esa forma, cuando tú haces una transacción electrónica que va firmada por ti, algún juez puede tener alguna duda razonable de que efectivamente tú dices que tú no fuiste. Bueno, ¿existe la seguridad incondicional? Bueno, pues incondicional no hay nada, ¿verdad? No hay nada. Es decir, si yo ahora pienso un número entre 1 y 1000 millones, ¿es imposible que lo acertéis? ¿Es imposible? No, o sea, no es imposible. Pero joder, o sea, se me antoja difícil, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos que estar aquí pues 300 años y al cabo de 300 años pues habréis averiguado el número a base de irlos diciendo, ¿verdad? Bien, entonces, la seguridad incondicional no existe, obviamente, pero tampoco existe la aleatoriedad pura, ni existe la computabilidad. Es decir,
al final, si uno tiene suficiente tiempo de cómputo, es decir, si tiene toda la vida para dedicarse a hacer, por ejemplo, un ataque de fuerza bruta, que es probar con todas las claves habidas y por haber, pues sí, a lo mejor al final, después de 400 años, bueno, a lo mejor el mensaje ya carece de valor, pero lo acaba descubriendo. No se trata de eso, no se trata de eso. Es lo mismo cuando uno genera una clave aleatoria. Uno dice, bueno, pues yo voy a cifrar este mensaje con una clave, y la clave tiene 256 bits, ¿vale? Tú dirás bueno, pues es fácil, voy probando y a ver si con todas las claves habidas y por haber, hombre, sí, vale, efectivamente eso puede ocurrir, que averigües la clave. Que averigües no, que hayas pasado por todas ellas, que sepas cuál es la correcta, tendrías que descifrar y ver si en alguno de los casos tiene sentido el mensaje. Queremos decir que efectivamente no existe la seguridad incondicional, pero, bueno, es decir, en igual medida que tampoco existe la lealtad pura, y en igual medida que todo es computable, ¿vale? Es decir, cuando un problema tardamos 400 años en resolverlo, ¿eso podemos decir que es seguro o no? Yo creo que sí. No es imposible, pero es lo que se llama computacionalmente intratable, ¿vale? Algo que es computacionalmente intratable, pues es algo que tardarías años, muchísimos años, en resolver. ¿Cuáles son los ataques de seguridad más habituales? Bueno, pues hay múltiples formas. El otro día en el laboratorio vimos unos cuantos, ¿no? Pero bueno, posibles formas de vulnerar la seguridad de las comunicaciones: interceptar mensajes, insertar mensajes, suplantar la identidad de un remitente, bien sea en un mensaje o un paquete, secuestrar la identidad, es decir, eliminar los mensajes, los verdaderos, suplantar, es decir, es hacer ver que lo has hecho tú. Secuestrar es elimino los mensajes y envío yo otros en cambio. Denegar el servicio. Vemos que la sobrecarga de la denegación de servicio es uno de los ataques más habituales, ¿vale? Pues quieres tirar abajo un servidor de correo y se trata de sobrecargarlo, empezar a enviar mucho tráfico sobre un servidor web, pues a lo mejor creando múltiples conexiones constantemente hasta que el servidor ya se sature y no lo ha hecho. Este tipo de cosas, ¿vale? Son ataques de denegación de servicio. Introducirse en un sistema, ¿no? Acceder a información privilegiada. Si tú averiguas claves, contraseñas, etcétera, pues puedes acceder en el sistema. Propagar software que es dañino, malicioso, otro tipo de ataque de seguridad. Y bueno, el más habitual que hoy en día se está empezando a dar, que es ataques que tienen que ver con la seguridad social, ¿no? Con ataques de ingeniería social, que es engañar a una persona para obtener datos, pues phishing y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues su cuenta del banco tiene que ser reseteada, mete usted aquí usuario y contraseña, es el más básico, pero bueno, pero son lo que llamamos ataques de ingeniería social, ¿no? Bueno, hay gente y una cosa, y cada vez son más elaborados, y los hay. Últimamente las traducciones ya empiezan a ser mejores que antes, porque antes la verdad que eran un poco penosas, ¿no? Bueno, vamos a resolver primeramente el primer problema que teníamos ahí, un tema de confidencialidad, ¿no? Vamos a empezar a hablar de cifrar, ¿vale? De cifrar. Es decir, ¿cómo se preserva el secreto de un mensaje? Bueno, pues toda la vida la forma más fácil, esto es más antiguo que, no sé, o sea, las comunicaciones cifradas son del año catapum, ¿no? Es decir, el intentar que un mensaje, si lo coge alguien, si lo captura, no sepa lo que pone, ¿vale? Es básico. Entonces, la forma de hacerlo, pues es que, bueno, veréis siempre que en todos los ejemplos es muy habitual hablar de Alice y de Bob, porque Alice es la emisora y Bob el receptor, siempre. Sí, esto es, en casi todos los RFCs, los ejemplos son con Alice y con Bob. Entonces nosotros mantenemos el espíritu RFC de IETF y hablamos también de Alice y de Bob. Alice le quiere enviar a Bob un mensaje, ¿no? Entonces ese mensaje en claro siempre lo vamos a llamar con la letra M. El algoritmo de cifrado le vamos a llamar E de encoding, y una clave de cifrado que vamos a llamar KSU-A, ¿vale? De Alice. Bob recibe el mensaje, C, supuestamente, bueno, vamos a suponer que lo hace sin alterar, y lo descifra con otro
algoritmo de descifrado, que llamamos D, y una clave de descifrado K sub B. ¿Vale? Bueno, ese es el, digamos, el escenario con el que vamos a trabajar. Básicamente consiste en eso. Luego veremos la relación que tiene que haber entre las claves, entre los algoritmos de cifrado y descifrado, pero la idea es básicamente esa, que yo cifro con una clave y en destino se descifra con otro algoritmo y con otra clave, que también puede ser la misma que la clave original. Hay dos tipos de cifrado, como veremos, que es el simétrico y el asimétrico. En el simétrico, la clave de cifrado y descifrado es la misma, pero en el asimétrico, la clave de cifrado y la de descifrado son distintas. Clave pública, clave secreta. Lo vamos a ver. Cifrado simétrico. Las dos claves, la que usa A, Alice, y B, Bob, son la misma. ¿De acuerdo? Y los algoritmos de cifrado y descifrado, pues son inversos. ¿De acuerdo? Son inversos. De tal forma que D sub K de E sub K, aplicado sobre el mensaje recibido, cojo una tiza. Es decir, el mensaje cifrado es este. ¿Vale? Si yo hago un descifrado con la misma clave, de C, pues obtengo D sub K de E sub K de M. Como D y E son inversos, eso es M, que es de lo que se trata. ¿De acuerdo? ¿Qué problema tenemos? Bueno, aquí, problemas, no es que tengamos problemas, sino que, digamos, sí, problemas a resolver, no tiene más historia. Primero, la clave, ¿vale? Porque necesitamos una clave para cada par, ¿vale? Es así. Es decir, y la clave solo la pueden conocer los dos extremos. Entonces, problemas a resolver, que los hay, y se solucionan, pues es cómo generar la clave y cómo comunicársela al otro extremo de forma que nadie la capture por el medio. Porque claro, si yo envío por el medio la clave y alguien la coge, pues ya me la estuve a partir de ahora. El problema es genero la clave y se la hago saber al otro de alguna manera. Puedo llevarlo por teléfono y decir, la clave va a ser tal. Bueno, ese tipo de cosas no se hace, ¿no? Tiene que ser algo más sofisticado, ¿no? Y utilizando también la propia red, ¿vale? Pero sí existe cifrado simétrico. Luego vamos a ver que en la práctica lo que se hace mucho es mezclar los dos. El cifrado asimétrico, las claves de cifrado y descifrado son distintas, y se generan dos claves. Una clave secreta y una clave pública. K sub S, S de secreta, K sub P, P de pública. ¿Vale? Entonces, obviamente, como su propio nombre indica, K sub S tiene que ser mantenida en secreto. Porque si tu clave secreta la haces pública, apañado vamos. Y la clave pública es pública, es decir, la puedes publicar, la puedes decir a Alice en claro, Alice la puede obtener en cualquier sitio, puede estar listada en un fichero, no hay ningún problema, es una clave totalmente pública sin riesgo ninguna. ¿Vale? Lo que es único es el par K sub S y K sub P. Esto es único, dado una K sub S, solo puede haber una K sub P y viceversa. ¿Vale? Son únicas. Bien, en el cifrado asimétrico, la idea, creo que lo tenemos, lo vamos a ir viendo poco a poco, tampoco, entonces, de momento aquí lo definimos, que es el simétrico, claves iguales, de cifrado y descifrado, y el asimétrico, clave de cifrado y descifrado distintas, ¿vale? En el simétrico, como yo os decía, históricamente, sin meternos en Honduras, en Honduras país, quiero decir, en el cifrado simétrico, toda la vida se hicieron este tipo de cosas. Por ejemplo, os voy a poner ejemplos de formas de cifrar que funcionan. Sustituciones. Pues tú defines un código de sustitución. Pues allá donde pones A, pones C. En vez de la B, pones una D. Y en general cambias un carácter por dos posiciones más adelante, por ejemplo. De ahí sale, por ejemplo, ¿sabéis quién era HAL? ¿Visteis alguno 2001 Odisea en el espacio? Es una película de
No la visteis. Bueno, pues no tiene mayor historia. Pues en 2001, en Odisea del Espacio, el ordenador, que acaba, digamos, casi haciéndose dueño del mundo, se llamaba HAL. Y HAL es la transposición de IBM. ¿Veis? De la I una para atrás H, la B una para atrás A y la M una para atrás L. Era el nombre en clave del ordenador. Como veis, un código complicado de descifrar, ¿no? De todas formas, cuando dicen que se llama HAL, a priori tú tampoco sabes que eso significa IBM, salvo que captures muchos mensajes, entonces analizando muchos mensajes puedes caer en la trampa de, esto es lo que están haciendo, ¿veis? Esa es la forma general de romper una clave, capturar muchos mensajes y intentar adivinar la clave simplemente aplicando distintas claves hasta que uno obtiene un mensaje en claro. Entonces, creo que es esta, y si lo vuelves a aplicar y te sale siempre un mensaje en claro, lo has adivinado. Bueno, es una idea. Pero, fundamentalmente, las sustituciones pues, se han utilizado siempre. ¿Qué otras cosas se hacen? Permutaciones, o también llamadas transposiciones. Pues cambiar de sitio un mensaje, es decir, tú coges una palabra y la barajas y ya tienes una transposición. ¿Veis? Entonces, todos los algoritmos de cifrado simétrico, todos, son combinaciones súper elaboradas de eso. Sustituir y transponer, no hay más. ¿Qué pasa? Claro, hasta saber todo lo que se ha hecho, porque cogen una transposición, cojo este valor, lo sumo, como esto cojo una clave, vengo aquí, le dan 27.000 vueltas para que sea complicado descifrar. Pues claro, si uno se queda con una simple sustitución, tirado. Incluso, aunque hagas una permutación, ¿vale?, conocida, claro, no vale barajar aleatoriamente. Lo de barajar aleatoriamente te lo parece a ti, pero en la práctica, cuando uno baraja, lo hace siguiendo una clave. Siguiendo una clave. Por ejemplo, la clave secreta, estos son ejemplos muy simples, ¿no? La clave secreta que a mí se me ocurre es 1, 2, 1, 4. Esta es mi clave, ¿vale? Por poner un ejemplo. ¿Y para qué puedo utilizar esta clave? Esta clave puedo utilizarla, por ejemplo, para hacer primero una sustitución. Sustituye todo carácter por I más 1. Y el algoritmo puede decir, este segundo elemento lo utilizo para coger el resultado y restarle 2. Y este tercer elemento lo cojo para transponer todas una posición a la derecha. Y este cuarto elemento lo cojo para volver a barajar 4 posiciones a la izquierda. Es decir, la clave la estoy utilizando ¿para qué? Para hacer operaciones básicas. No sé si me explico. ¿Veis? Es decir, la idea no es que sea algo simple, sino que aunque tú sepas, fíjate, de esta manera, aunque tú veas el resultado final, de ahí a averiguar lo que está ocurriendo es realmente complejo. Porque aunque veas muchos mensajes, le hemos dado tantas vueltas, tendrías que averiguar esta clave, lo cual no es trivial, ¿vale? Entonces, generalmente las claves se utilizan precisamente para decidir qué operaciones hay que hacer. Bueno, hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia que podéis buscar en la Wikipedia, por poner un ejemplo, de cifrado simétrico, ¿vale? Cítala, que es ya viene, yo creo que es casi de los egipcios, el cifrado de César, la máquina Enigma, todos estos ejemplos de cifrado simétrico, en esencia, en todos ellos, ya digo, la idea es que la clave con la que se cifra, que sería esta, ¿vale? Esta es la clave. El algoritmo es el que os acabo de contar y me acabo de inventar. Yo me acabo de inventar ahora mismo un algoritmo que es sumar una letra, transponer, restar otra letra y volver a transponer, por ejemplo. ¿Y lo hago con qué? Con la clave. Entonces, con la clave y el algoritmo, el destinatario, conocida la clave, conocida el algoritmo, sabe lo que tiene que hacer. Tiene que deshacer las operaciones. Si yo le di una posición a la derecha, le dan una a la izquierda. Si yo transpuse 2 posiciones, pues él transpone 2 posiciones en el sentido contrario. Hago sustitución, transposición, sustitución, transposición, sustitución más 1, transposición izquierda, sustitución menos 2, transposición derecha. Pues el algoritmo inverso, os podéis imaginar que es sustitución menos 1, transposición derecha, sustitución más 2, transposición izquierda. ¿Con qué? Con la clave. ¿Cuántas posiciones? Las que me dice la clave.
En esencia, es un algoritmo simétrico, son así. Y todos los que veáis, tipo RC4, es uno de los más utilizados, en esencia es eso. Sin entrar o sea, podéis ir a Wikipedia o a cualquier libro, ver en qué consiste, y veréis que consiste en darle muchas vueltas a esto que os acabo de contar. En hacer transposiciones, sustituciones, ¿vale? Mecanismos distintos que complican, ¿vale? Cuanto más complicado sea el algoritmo, más difícil va a ser averiguar la clave. Averiguar la clave. En general, ya veis que en un cifrado continuo, el algoritmo pues es una máquina de estados que opera sobre esa secuencia de bits, ¿vale? Pues a mí me empiezan a llegar bits y yo empiezo a aplicar todo este conjunto de operaciones. Normalmente va a haber una clave, ¿vale? Y un vector de inicialización. Por ejemplo, en RC4, ¿sabéis qué es lo que se hace? Bueno, pues en RC4, sin entrar con el RC4, que es Rivest Cipher, porque Rivest fue el inventor del algoritmo RC4. Se coge el mensaje y se suma, ¿vale? Se suma con una secuencia pseudo aleatoria, y de ahí sale el mensaje cifrado. Es decir, coges el mensaje cifrado, perdón, el mensaje en claro, lo metes en una máquina que con ese mensaje obtiene una secuencia S, conocida la clave, de aquí se saca, bueno, vamos a ponerlo aquí, aquí se calcula una secuencia pseudo aleatoria, porque aleatorio no existe nada, y se hace una operación XOR, ¿vale? La suma de MDI y de SDI es el mensaje cifrado, ¿vale? Realmente se hace una operación XOR. Claro, lo complicado es, dado esto, averiguar la secuencia pseudo aleatoria, que ya es complejo, y a partir de la secuencia pseudo aleatoria averiguar la clave. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la secuencia pseudo aleatoria con la que se suma depende de la clave, fundamentalmente depende de la clave. Se utiliza, por ejemplo, pues en web, el cifrado web, BitTorrent, SSL, Kerberos. Que sepáis que RC4 es un mecanismo con ciertas vulnerabilidades. De hecho, utilizado a secas, sin más, pues es vulnerable. Se puede romper a base de fuerza bruta. Si uno coge tráfico web de Wi-Fi, un par de días, puede averiguar la clave. Y cada vez menos días, porque cada vez las máquinas tienen mayor potencia de cálculo, y entonces pues veréis que es fácil, relativamente fácil, descifrar una comunicación, averiguar la clave web de una comunicación Wi-Fi. Por eso hoy en día es recomendable no utilizar web. Y da igual que utilices una clave de 64 que una de 128 que una de 256, porque el incremento de la clave solo aumenta linealmente la complejidad del problema, no exponencialmente, que entonces sí que sería la solución. Pero en el caso de web, pasar de 64 a 128 significa que vas a tardar el doble de tiempo en romperlo. De un día a dos, podemos a 4, pues da igual. Es decir, tú llegas a casa, ve un vecino tiene web, y en unos días se la averiguas, la metes en la tuya y tienes wifi gratis hasta que le dé por cambiarla ¿vale? O ya, obviamente, pasarse a WPA ha hecho que sea prácticamente imposible, ¿vale? Es decir, WPA sí que es muy seguro y WPA2 igual. Entonces, bueno, es recomendable no utilizar web. Habréis visto que hoy en día prácticamente nadie utiliza ya web, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque era, digamos, un RC4 muy simple. Pero luego vamos a ver que el RC4 en sí se sigue utilizando porque es un algoritmo de cifrado muy simple y que, por ejemplo, tiene mucha utilidad cuando tú lo utilizas, por ejemplo, yo te quiero enviar una clave a ti con la que voy a cifrar después de verdad. Pues ese envío lo cifro con RC4. O sea, eso aunque lo captures, cogiendo solo eso,
Es imposible que averigües absolutamente nada de lo que hay ahí. El problema de RC4 es que si tú tienes una enorme cantidad de material cifrado, mucho, estoy hablando de capturar tráfico durante días, ¿vale? A todo eso le aplicas un algoritmo complejo, podrías acabar averiguando la clave. Pero si tú tienes una enorme cantidad de tráfico, ahora es un algoritmo altísimamente seguro, si tú lo que vas a hacer es cifrar una sola vez algo, eso es inatacable. No sé si me explico. Entonces sigue teniendo enorme validez para cifrar, por ejemplo, tokens. Te voy a enviar una clave de un solo uso. Bueno, la cifro con RC4 y olvídate, eso no sabes, no averiguas la clave ni de coña. Entonces para eso sí que se puede utilizar perfectamente. Quiero decir, no es un algoritmo bueno como algoritmo de cifrado permanente, pero sí para cifrar ocasionalmente, y se utilizaba muchísimo igual. Por ejemplo, podría ser útil pues, para cifrar el establecimiento de una conexión. Son unos cuantos mensajes cifrados, sin problema ninguno. Bien, el cifrado por bloques es más habitual, se utiliza también. En esencia, en el cifrado por bloques, pues dividimos en bloques los mensajes, de un tamaño fijo. Entonces el cifrado se aplica al bloque. Fijaos que en la diferencia fundamental es que en cifrado continuo, aunque se podría considerar también de bloque, en cifrado continuo el estado se va guardando. Es decir, el estado de la máquina de la máquina de estados, pues depende de todo lo que ha ido ocurriendo. En cambio, en el cifrado por bloques, digamos que se reinicializa. Es decir, calculas. Eso evita que sea más difícil de descifrar. Al no guardarse el estado, al no haber relación entre todo lo que ocurre, en el cifrado por bloques, ¿qué es lo que se hace? Cifro esto y lo envío. Y lo que cifre en el siguiente bloque no tiene nada que ver con lo anterior. Entonces, haces que sea mucho más difícil que la captura de mucho tráfico sirva para algo, que es lo que ocurre en el cifrado continuo. ¿Vale? Bien, en esencia, ya digo, consiste en cifrar un bloque, ¿de acuerdo? Y hay varios algoritmos, se cifran, por ejemplo, el algoritmo DES, el bloque es de 64 bits, ¿vale? La clave de 56, en AES, el Advanced Encryption Standard, pues el bloque es de 128 y las claves puede haberlas de 128, 128 y 256, y 3DES, que ya es el colmo de los colmos, es un algoritmo, súper seguro, es aplicar DES 3 veces, con 3 claves distintas. O sea, coges el mensaje, coges el bloque de tamaño 64, o sea, coges el mensaje, lo divides en bloques de 64, ¿vale? Entonces, coges el bloque de 64, lo cifras con una clave, lo descifras con otra, que obviamente va a dar una atrapallada, porque es descifrar lo que cifraste con una clave, descifrarlo con otra, va a dar una atrapallada, pero da igual, es para aleatorizar eso. Y lo vuelves a cifrar con otra más, con 3 claves, por eso se llama 3DES, cifrar, descifrar, cifrar, ¿vale? Todavía se puede liar más, En su forma más simple, el ECB, la forma más simple, el ECB, es el que yo os digo, que cada bloque de datos se cifra de forma absolutamente independiente, ¿vale? Para evitar estado, se puede liar, y de hecho se lía, y hay el cipher block chaining, donde cada bloque cifrado, para liarlo más, se suma al siguiente. Fijaos, en este, que es el caso que os pongo ahí, tú coges el cifrado del bloque que va, bueno, aquí lo que está puesto, el primer mensaje, ¿no? Sería el que va desde el bit 0 hasta el bit B-1, ¿no? El siguiente mensaje pues sería el que va del bit B al que va al bit 2B-1, ¿no? Y este sería el bloque 0, el bloque 1, el bloque R, que es lo que ponemos ahí, es el que va desde RB hasta R más 1 por B menos 1. Simplemente son las posiciones, como si fuese un array de bits, ¿de acuerdo? Si sustituís la M de mensaje en claro por C, tenéis el correspondiente cifrado. Entonces, el cifrado el cifrado de R más 1
B menos 1, sí, perdón, que lo puse mal, el cifrado de este mensaje RB hasta R más 1, B menos 1, va a ser igual a ¿qué? A codificar el mensaje correspondiente, este, lo meto aquí, lo cifro, de R a R más 1, B menos 1, y le sumo, ¿vale? XOR, el cifrado anterior. Así lo liamos un poco más. ¿Vale? Es decir, al mensaje actual le sumo el cifrado anterior y todo eso lo cifro. ¿Vale? Ese es el cifrado en cadena. ¿De acuerdo? Entonces veréis que va a haber combinaciones de ambos. Puede haber un AES CBC, un AES EBC. Puedes aplicar el AES con CBC o con EBC. ¿Vale? Bueno, este es un esquema del DES. No os lo voy a explicar. Pues me llevaría a lo mejor 20 minutos y no es el objetivo de esta clase. Eso se dejaría para la asignatura de seguridad. Lo que quiero que veáis simplemente es que en esencia es todo ahí muy tal, pero todo lo que hay ahí, todos son operaciones de sustitución y transposición, pero muchas y muy liadas, y todas dependientes de una clave. Y además, para liarlo más, no se utiliza solo una clave, se utilizan muchas. Se parte de una clave, vamos a llamarle maestra, y a partir de esa se van obteniendo subclaves, que son las que se van utilizando para cifrar en cada fase. Aquí se coge el texto en claro, ya digo, no me voy a meter en él, pero se coge el texto en claro, en esencia se empiezan a hacer transposiciones, se empiezan a hacer transposiciones, y se meten en esta máquina de aquí, los semibloques que se obtienen de aquí, ¿vale? Y con las distintas subclaves que se van metiendo, se hacen transposiciones. Entonces, en esencia, ¿qué tenemos en DES? Tenemos, sustituciones. Tenemos transposiciones, tenemos sustituciones y tenemos múltiples claves. Y con todo eso, a ver quién es el listo, que cogiendo el mensaje cifrado, es capaz de ir obteniendo cada... El uso de varias claves es fundamental por lo que hablábamos antes. ¿Cuál era el problema que tenía el web? Pues utilizaba una sola clave. Cuando utilizabas una sola clave, si cogías suficiente cantidad de tráfico, tirado, averiguo la clave. Solución, cambia la clave cada poco. Ya está. Utilizas una clave cada media hora y la vas cambiando, pop, pop. Pues a casi todos los algoritmos actuales es lo que hacen. Cambian de clave para que, por mucho tráfico que captures cifrado en el tiempo de uso de esa clave, no sirva para nada. Pues digo que RC4 puede tener sentido igual, siempre y cuando no abuses del uso de una misma clave. Si usas la misma clave mucho tiempo, entonces sí es vulnerable. Pero si utilizas la clave poco tiempo, no es vulnerable, porque la cantidad de tráfico recopilada, de tráfico cifrado, para poder averiguar la clave, no es suficiente. En la mayor parte de las veces se utiliza múltiples claves, ¿vale? Y entonces vamos a... Dime. ¿Una clave para sacar las subclaves? Sí. O sea, lo que pasa es que hay un algoritmo de generación de claves, es que ya es el colmo. Es decir, fíjate, hay algoritmos de generación de claves, que a su vez dependen de una clave maestra. ¿Vale? Pero claro, la clave maestra nunca viaja, la clave maestra nunca se usa. Entonces, claro, ¿dónde está el colmo? Ser capaz de averiguar las claves secundarias para poder averiguar la maestra, no digo nada, computacionalmente intratable. Se tenía que estar toda la vida capturando tráfico para capturar las claves suficientes para con ellas averiguar la maestra. Y saber con qué clave se va a cifrar en la siguiente vez. Porque el hecho de que tú hayas averiguado 27 claves, ¿de qué te vale? Si la están cambiando cada media hora. Ahí lo mágico, o lo ideal sería averiguar la maestra. Porque la maestra nadie la usa. Entonces, la cosa se convierte en realmente complejo. ¿No lo veis? Esto ahora es como se trabaja, realmente ahí. Vais a ver que entonces efectivamente hace falta
un algoritmo de generación o de gestión de claves. Bueno, el cifrado de clave pública es pues el más utilizado dentro de los algoritmos de cifrado asimétricos, ¿no? La idea, como ya os comenté brevemente, es que cada interlocutor tiene una clave pública, ¿vale? Entonces, yo tengo una clave pública, cuando alguien me quiere enviar a mí un mensaje, pues lo cifra con la pública. Lo podéis ver así. La idea podría ser un poco esta. Imaginaos que yo os doy una caja fuerte, ¿vale? Y abierta, ¿vale? Entonces, la caja fuerte abierta es la clave pública. Yo te la doy. Entonces te digo, mira, escribe lo que quieras. Cuando tengas ya todo escrito, lo metes y cierras la caja fuerte, que la llave solo la tengo yo. Entonces, esa es la idea, ¿vale? ¿Qué importa? ¿Qué importa que la gente conozca la clave pública? Lo bueno de esto es que la única posibilidad de descifrar algo que fue cifrado con la pública es con la secreta. Y solo con la secreta, no con otra, porque si no, apañados vamos. ¿Vale? Es un poco la idea. Entonces, cada interlocutor tiene una clave pública con la que otros pueden enviarte mensajes cifrados, ¿vale? Los cifran, ¿vale? Sería como eso. ¿Qué significa que lo cifra? Que lo meten en la caja fuerte. Vale, todo el mundo puede hacer eso, sí, es una clave pública. Lo que ocurre es que solo se puede descifrar con la clave secreta, ¿de acuerdo? Solo se puede descifrar con la clave secreta. Es decir, lo que va a ocurrir es que el mensaje cifrado es igual a esto, ¿vale? Y el algoritmo de descifrado de caso S sobre C, K sub S, sobre C, que es D de caso S de es igual a M, ¿vale? Es decir, descifrar con caso S, lo cifrado con caso P, son funciones inversas. Tal es así que incluso también ocurre que si tú cifras algo con caso P y cifras algo con caso P y lo descifras con la secreta, joder, es al revés, tío, estoy tonto hoy, ¿eh? Si tú cifras con la secreta un mensaje, lo puedes descifrar con la pública. ¿Sabéis para qué se utiliza esto? Lo vamos a ver más adelante. Es decir, esto es lo habitual para cifrar. Tú cifras con la pública, yo descifro con la secreta. Pero la función de cifrado y descifrado son inversas. Es decir, se podrían aplicar exactamente al revés. Puedo aplicar la función de cifrado con la secreta y la de descifrado con la pública, que es lo contrario de lo que hice aquí. Aquí cifré con la pública y aquí cifro con la secreta. ¿Para qué se utiliza esto? Para firmas digitales. Lo que es tu clave secreta puede servir también de firma digital. Es decir, yo cojo, cifro algo con mi clave secreta y te lo envío. Y tú lo puedes descifrar con la pública. Y solo yo pude haber hecho eso, porque solo yo tengo la clave secreta. Es la prueba de que eso es la firma. Entonces, estos algoritmos de clave pública, veremos más adelante, si bien aquí los estamos utilizando para cuestiones de confidencialidad, para cuestiones de cifrado de mensajes, el hecho de que sean inversas esas funciones, las utilizaremos más adelante, simplemente os lo adelanto, para cuestiones de autenticidad, para firmar digitalmente algo, ¿de acuerdo? Pero bueno, desde el punto de vista de la confidencialidad, lo que se hace es, se cifra con la pública, se descifra con la secreta. Es muy fácil generar pares caso S, caso P, ¿vale? Creéroslo. Lo que sí es computacionalmente difícil o imposible es obtener una a partir de la otra, ¿vale? Si no, apañamos vamos. Es decir, dado una clave pública,
es computacionalmente intratable averiguar la KS, averiguar la clave secreta. ¿De acuerdo? Bueno, la idea es de Diff y Hellman, allá por el 76, y para que os hagáis una idea, pues problemas que se tienen computacionalmente intratables, y de ahí se basan fundamentalmente los cifrados, todos los mecanismos de cifrado, es que dados dos números primos muy grandes, P y Q, es computacionalmente intratable factorizarlos. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, yo cojo dos primos enormes, los más grandes que hay en el mundo, conocidos, los multiplico y te digo, ala, averigua cuáles son los dos factores primos que multiplicados dan lugar a este. Eso es lo que es difícil. ¿Lo veis? Es muy difícil, es computacionalmente intratable. Es más, las empresas de seguridad pagan una barbaridad de dinero a los matemáticos para que descubran cuál es el siguiente primo más grande. Porque eso tiene un valor, desde el punto de vista de seguridad, espectacular. No es ninguna tontería. A día de hoy, el número primo más grande conocido, ya sabe cuál es este. Ahora el problema es calcular el siguiente. Pero cuanto más grande sea, el producto es más grande y más complicado es computacionalmente eso. Porque, claro, lo que hoy es computacionalmente intratable, a lo mejor dentro de 10 años, no es que sea una risa, pero a lo mejor es más fácil. Entonces se trata de que P por Q sea cada vez más grande. Cuanto más grande sea P por Q, más computacionalmente intratable es. ¿Y por qué tiene importancia esto? Lo vais a ver. Precisamente porque las claves públicas y secretas se cogen de esa manera. P es la clave pública y Q la secreta. No es ninguna broma, precisamente se cogen así. Por eso, dada la pública, parecería fácil saber la secreta, ¿verdad? Pero no lo es tanto. Es computacionalmente complejo por eso, por lo grandes que son esos números, por lo grandes que son. Es decir, ya sé que es fácil descubrir, por ejemplo, que 77 es el producto de 11 y 7, ¿vale? Entonces, dado el 11, pues dado el 77, pues uno puede averiguar fácilmente esos dos valores. Pero dado en general un valor que es producto de dos primos, es computacionalmente imposible averiguar cuáles son sus factores primos. Bueno, otros ejemplos de problemas computacionalmente intratables pues son los que tenéis ahí. Este también se utiliza, ¿vale? El logaritmo discreto, que K resuelve A elevado a K igual a B, si N es el producto de dos primos grandes. Ese es el que se utiliza mucho, ¿vale? Esas dos propiedades. Ejemplos de algoritmos de clave pública. Bueno, pues tenéis el RSA, quizá el más conocido, ¿vale? Veis que también es de Rivest, que fue el que hizo RC4. Rivest, Shamir y Adelman, de ahí vienen las siglas de RSA, ¿vale? Sobre el 77. Tenéis el Gamal, Makelis. El RSA fundamentalmente es un algoritmo bastante... a ver, no tiene mucho sentido meterse en esto sin saber de números, o sea, sin saber de teoría de números. Pero bueno, os creéis más o menos la idea, ¿no? Fijaos, se trata de elegir un n igual a P por Q, donde P y Q son primos y grandes, es decir, lo más grandes posibles, ¿vale? Entonces, P y Q son dos números primos, por eso la importancia de los primos en la seguridad, fundamental. ¿Vale? Ya os digo que las empresas de seguridad pagan un pastón por averiguar el siguiente número primo, pero no os creáis que calcular el siguiente primo es fácil, es dificilísimo. Es dificilísimo, porque demostrar que un número no es divisible por ninguno de los primos anteriores, eso tiene mucha tela, es realmente complejo. Es un problema también computacionalmente complejísimo. Complejísimo. Por eso, como no se puede hacer computacionalmente, es necesario recurrir a la teoría de números. Entonces, nadie se pone a calcular el siguiente primo al bulto. ¿Por qué eso? Porque es computacionalmente intratable. Entonces, ¿cómo se hace? Teoría de números. Bien, dentro de los algoritmos, ya digo, dentro de RSA,
La idea es, bueno, pues yo voy a coger dos primos grandes, ¿vale? Dos primos grandes. Y voy a calcular un E que sea coprimo con phi de n. Phi de n es P menos 1 por Q menos 1. Obviamente P menos 1 por Q menos 1 esto es un par y esto es un par. Los primos, por definición lógica, son todos impares, porque si fueran pares ya serían múltiplos de 2, ya no serían primos. Entonces, P y Q son pares, entonces el producto de dos pares es un par. Vale, pues se trata de buscar un coprimo. Coprimo quiere decir que el único divisor que tienen es el 1, ¿vale? Y que vamos a llamar E, ¿vale? Un E coprimo de phi de n, ¿de acuerdo? Bueno, pues la clave pública es n junto con E, ¿vale? Y la clave secreta es un valor D tal que D por E es igual a 1. Obviamente, módulo phi de n. Vale, esto es fácil, esto es complicadísimo. Y se hace mediante un algoritmo que se llama algoritmo de Euclides. ¿Vale? Pero bueno, se puede resolver. No en mucho tiempo, es fácil. Bueno, es fácil. Resoluble en poco tiempo. ¿Vale? Entonces, dado n y e, se obtiene un D tal que D por E es igual a 1. ¿Vale? Y entonces con eso, fijaos que ya tengo la clave pública, ya tengo la clave secreta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando cifro con la pública un mensaje, lo hago elevándolo a E. Elevar, ¿sabéis lo que es? Pues es hacer un XOR E veces. Cojo el mensaje y hago XOR de él E veces. O sea que me ha sido vueltas. E veces. Pero cuidado, que E no es un número pequeño, que es un número grande de narices. ¿Vale? Un coprimo de phi de n. ¿De acuerdo? Esto, módulo n. ¿Vale? Módulo n. ¿De acuerdo? Módulo n. Y para descifrar, lo que hago es, utilizo la clave secreta, que por tanto lo que hago es C elevado a D, que es igual a M elevado a E por D. ¿Vale? Pero yo dije que E por D era 1. Más o menos. ¿Vale? Desde ahí es donde sale, bueno, esto es igual a M. ¿Vale? Así es como funciona esto, más o menos, el RSA. ¿Vale? Entonces, yo cifro con la clave pública, que es elevar a E el mensaje y tomar módulo n, ¿vale? Y descifro elevando a D y tomando módulo n. ¿De acuerdo? Entonces la clave secreta realmente es n y D. ¿De acuerdo? Este es el módulo y este valor. Bueno, pues es el algoritmo RSA, el algoritmo de clave pública. Tremendamente utilizado, muy utilizado. ¿Vale? ¿Queréis hacer un descanso pequeño? Elegid vosotros. Yo por mí, tiro y acabamos. Vale, seguimos. Bueno, cerramos con esto un poco el apartado de cifrado, o el apartado de confidencialidad. Es decir, el objetivo que teníamos hasta ahora era que teníamos miedo de que lo que enviásemos por el canal, alguien lo interceptase y pudiese averiguar lo que ponía. ¿Vale? Pasamos ahora a autenticar. ¿Vale? Es decir, vamos a suponer que no hay ningún problema, que es imposible saber lo que pone allí. ¿Vale? Pero incluso si ese contenido es confidencial, porque lo hemos conseguido asegurar, es importante, primero, cómo saber si el mensaje no fue manipulado, no fue alterado por alguien, por un tercero, cómo saber si un mensaje fue generado realmente por el remitente y no por otra persona,
¿Cómo saber que un mensaje no es una réplica de un mensaje anterior? ¿Cómo saber si un mensaje sigue una secuencia, un orden de secuencia correcto? ¿Vale? Todos esos problemas los vamos a resolver con la función hash, la cual ya hablamos otro día. Pero las funciones hash son tremendamente útiles. La idea de la función hash es, como visteis el otro día, pues dado una secuencia de longitud cualquiera, de ceros y unos, por eso ponemos aquí una secuencia de ceros y unos de longitud asterisco, longitud cualquiera, arbitraria, la vamos a convertir en una secuencia de longitud fija, longitud n. ¿Vale? Entonces, des lo que me des, yo de ahí voy a sacar algo de longitud n. Esa es la idea. ¿Vale? Esa es una función hash, que esa secuencia de longitud fija se le suele llamar digest. ¿Vale? Un digest es la secuencia de longitud fija resultado de aplicar una función hash sobre una secuencia de longitud arbitraria. Las funciones o los requisitos de una función hash criptográfica, pues es primero la unidireccionalidad, es decir, que dado un mensaje cualquiera, sea computacionalmente intratable hallar el digest, tal que f de x es igual a y. ¿Vale? Eso es importante, ¿de acuerdo? Que tenga resistencia a colisiones. Eso quiere decir que sea computacionalmente intratable, hallar dos valores de hash, dos valores de mensaje, o dos valores de secuencias arbitrarias, tales que sus funciones de hash coincidan. Fijaos que, por razones obvias, eso ya lo habíamos visto otro día, ¿vale? Claro, cuando tú estás convirtiendo una cadena de longitud arbitraria, en general mayor que n, en una cadena de longitud n, en general, ¿vale? Varias cadenas arbitrarias pueden dar a la misma función hash, al mismo digest, ¿vale? Eso es así, eso ocurre, ¿de acuerdo? Pero no nos importa siempre y cuando sea computacionalmente intratable, averiguar, por ejemplo, dado una, saber cuál es la otra que también da la misma función. ¿Lo puedo averiguar? Sí, pero joder, tardo años, o muchísimos años. Bien, ya tengo una función digest, la he obtenido. Es difícil obtener la que da su misma función hash. Bueno, pues eso es más débil, obviamente. Es la resistencia a colisiones más débil, si dada esa función digest, averiguar la otra. En general, buscar dos, eso ya es el colmo de los colmos, ¿no? Es mucho más complicado. Otro requisito es que parezca que una función hash sea aleatoria. La aleatoriedad es algo muy importante, porque si al final la función, ¿qué quiero decir con esto? Si al final la función hash consiste simplemente, por ejemplo, en lo que yo digo, una sustitución y en un único sentido, pues uno echando un vistazo rápidamente se da cuenta. Tiene que parecer que eso está barajado y más que barajado, ¿vale? Bien, los estándares más habituales de funciones hash son el MD5, que MD son las siglas de Message Digest, y el SHA, que son las siglas de Secure Hash Algorithm, ¿no? Creo que sí, lo tengo por ahí. Sí, Secure Hash Algorithm. Vale. El MD5 también es de Rivest, veis que el Rivest en temas de criptografía es Dios casi, y el MD5 te genera un digest de 128 bits, y el SHA, que es por ejemplo el estándar que se utiliza en Estados Unidos, te genera un hash un digest de 160. Pero la idea es que tú le puedes mandar un fichero. Puedes mandar un fichero de 1 giga y te saca un hash de 160 bits. ¿Vale? Bueno, vamos a ver para qué utilizamos los hash. Los hash tienen un enorme uso en seguridad. Fundamentalmente
porque es computacionalmente mucho más fácil hacer todo con mensajes más pequeños, o con cadenas más pequeñas, pero sobre todo, porque la mayor parte de los algoritmos, todos los que estamos utilizando, asumen un tamaño constante. Pues por ejemplo, si yo tengo un algoritmo cifrado y el algoritmo cifrado tiene un tamaño de bloque de 128 bits, a mí me interesará que una función hash previamente me convierta el mensaje a un tamaño de bloque de 128 bits, por ejemplo, ¿vale? Es una idea. Vamos a suponer que Alex y Bob comparten un valor secreto, una clave, por ejemplo, lo comparten, le vamos a llamar S de secreto, que no es más que una cadena de bits. Alice, pues concatena el mensaje M con ese secreto, ¿vale? Y calcula. Bueno, cuando veáis un más, el más ahí significa concatenar, ¿vale? Es distinto de este, que es un XOR. Entonces, ese más es concatenar, es decir, cojo el mensaje M y lo concateno al S, ¿vale? Es decir, hago esto. M lo concateno al S, ¿de acuerdo? Y entonces aplico el hash sobre esto, sobre todo este mensaje, ¿vale? Aplico el hash sobre eso, ¿de acuerdo? Entonces lo que transmito es el mensaje, ¿vale? En claro, o cifrado, eso da igual, pero es otro problema. Y su función hash. ¿Qué es lo que hace Bob? Bueno, pues Bob, como tengo el mensaje, como conozco esta cadena, que solo conocemos ella y yo, si yo aplico el hash sobre M y la cadena que solo conocemos ella y yo, y es igual a esto, solo ella pudo haber enviado ese mensaje. ¿Veis? La idea que está detrás de la autenticidad. Esa es la idea. La idea es exactamente eso. ¿De acuerdo? Es decir, solo ella lo pudo haber enviado, porque solo ella y yo conocemos eso. ¿Vale? Y lo que se envía es una función hash del mensaje más el secreto. ¿Vale? Bueno, en esto se basa, por ejemplo, HMAC. HMAC es el estándar, es un RFC 2104, es el estándar más ampliamente utilizado como función hash. ¿Vale? HMAC significa, son las siglas de Hash Based Message Authentication Code, ¿vale? Código de autenticación de mensajes basado en hash. Realmente, en vez de ser exactamente esto, lo que transmite lo lío un poco más, ¿vale? Para que sea más complejo. Realmente lo que se hace es se coge M, se coge S, se calcula la función hash. La función hash puede ser M de 5 o SH1, cualquiera de las dos, da igual. Se obtiene la función hash y sobre ese HM más S, lo vamos a poner así, se vuelve a concatenar S y se vuelve a aplicar el hash. ¿De acuerdo? Entonces se aplican dos hash. ¿Vale? Se coge el mensaje, se concatena S, hash. Con el resultado se vuelve a concatenar S, otra vez hash. Entonces son un doble hash. Y se envía. ¿De acuerdo? Entonces el receptor deshace las operaciones de hash y obtiene S. Y dice, pues sí, lo ha enviado fulana, porque esa palabra secreta solo la teníamos ella y yo. Bueno, a modo de curiosidad, que sepáis que se ha detectado una vulnerabilidad en estas funciones de hash, en MD5 y en SH1. Y esa vulnerabilidad consiste en que, bueno, aunque es computacionalmente intensivo, sí se puede obtener dos mensajes con el mismo hash, ¿vale? Y de hecho el organismo normalizador americano, el NIST, pues ha promovido un concurso para una nueva función de hash que se llama SH3, que todavía no ha sido resuelto, creo. O sea, se prevé que en este 2012, ya está cerca,
habrá una nueva función de hash que es SHD3 que resuelve ese problema. A ver, no es un problema muy gordo, pero en temas de seguridad, toda vulnerabilidad, por pequeña que sea, es un pequeño hueco y las empresas no están tranquilas. Y aunque sea una cosa, o sea, una obsesión, sí, realmente no sé. Entonces, toda pequeña vulnerabilidad se quiere siempre cerrar. Y bueno, pues el SH3, cuando lo veáis, que sepáis que es simplemente la evolución del SH1 que impide que, aunque sea computacionalmente intensivo, pueda llegarse a averiguar, fijaos que tampoco es que se averigüe gran cosa, pero bueno, que pueda llegar a averiguarse un mensaje que comparte hash con otro, para que os hagáis una idea. Bueno, como decíamos, un código de autenticidad, lo que acabo de probar yo con él, en este caso el código es S, la S es el código secreto. Bueno, yo he demostrado que efectivamente Alice creó el mensaje, pero no quiere decir que Alice lo haya enviado. De hecho, tú puedes coger este mensaje que envió Alice y, sin tocarle, me lo vuelves a reenviar, por ejemplo. ¿Para qué? Pues para tocar las narices, pues para provocar ataques. El ataque de playback es uno de los ataques conocidos, ¿vale? Es decir, que simplemente me dedico por fastidiar a capturar un mensaje y lo envío. Efectivamente te está llegando a ti. Y efectivamente solo pudo haberlo enviado Alice, ¿no? Que es la única que conoce ese. Pues no, no lo envió Alice. Lo creó Alice. Sí, pero no fue la que lo envió. Yo puedo estar machacándote. Y tú dirás, Alice, esta fuiste tú. Y juro por Dios que yo solo lo envié una vez. No, me están llegando millones de mensajes tuyos. No, yo solo lo envié. ¿Verdad? Alice lo creó, no lo envió. ¿Vale? Bien, una solución. Apunto soluciones que luego son las que se utilizan en la práctica. Bueno, pues a partir de ahora os empezará a sonar lo que es la palabra un nonce, bueno, o nuance, como le queráis llamar. Un nuance es un valor secreto de un solo uso. Si es de un solo uso, si alguien lo reenvió una segunda vez, Alice no fue. ¿Vale? Porque es de un solo uso. Porque si fuese Alice, me habría pedido un nuevo nuance. ¿Lo veis? Es decir, por definición, un nuance es un mensaje de un código secreto de un solo uso. Entonces, si es de un solo uso, es imposible que un mensaje que lleve el nuance del anterior haya sido enviado por Alice. ¿Veis? ¿Por qué? Porque Alice ya sabía el nuance anterior. Si me lo está volviendo a enviar, no es ella. Bien, esa es un poco la idea. Y aquí se mete el nuance. ¿Vale? Es decir, en vez de utilizar la palabra secreta, eventualmente yo le digo a Alice, le digo a Bob, oye, mira, Bob está recibiendo mucho tráfico de Alice. Entonces Bob le dice a Alice, oye, Alice, envíame esto, pero añádele este nuance, este código de un solo uso. Y Alice coge S más R, la concatena, bueno, realmente esto es una concatenación, insisto, ¿vale? Y Alice lo transmite. Entonces Bob, que es el único que conoce el nuance, porque ha sido Bob el que lo ha generado, y le dice a Alice, Alice, envíame esto con este nuance. Alice se lo envía, y el que está en el medio sigue. Y Bob dice, ah, vale, hecho, ya sé que no es ella, ¿vale? Bueno, son soluciones al ataque de playback. Como veis, el tema de la seguridad es tremendo, es tremendo. Pero poco a poco se ha ido convirtiendo en algo prácticamente básico. Luego, hacia el final, vamos a ir viendo cómo las distintas aplicaciones en la Internet se pasó de algoritmos tipo Telnet, en claro, lo viste el otro día, FTP, bueno, es un cachondeo, o el correo, o sea, se ve todo. O sea, uno coge, captura el tráfico y lo ve absolutamente todo. Claro, decir, pero si hasta las contraseñas, pues sí, bueno, porque antes había, o sea, el objetivo, o sea, no se estaba uno pensando en voy a ver si, o sea, el objetivo ya era comunicarse, claro, hoy en día las comunicaciones tienen que tener una seguridad espectacular y hoy en día nadie utiliza el Telnet, se utiliza SSH, nadie utiliza el FTP, se utiliza el SFTP, o sea, va todo absolutamente cifrado. Bueno, entonces, siguiendo con la idea esta de la autenticidad y de la verificación de la identidad, viene el concepto de firma digital.
que más o menos lo conocéis, porque hoy en día pues empieza a ser de uso extendido el tener la firma digital. Sin ir más lejos, probablemente llevéis un DNI electrónico, ¿no? Pues que lleva una firma digital, ¿vale? Lleva una firma. En el chip hay una firma vuestra, la podéis utilizar para firmar lo que sea. Esa firma es solo vuestra y a día de hoy con el DNI electrónico tú puedes firmar absolutamente cualquier transacción electrónica. Y no vale decir que no fuiste tú, porque está totalmente asegurado que eres tú. De eso vamos a hablar ahora. ¿Qué es una firma digital? Bueno, pues una firma digital es precisamente, le vamos a llamar token a esto, ¿vale? Es un añadido a esa clave secreta, se le llama un token, es un añadido que le añadimos al mensaje, ¿vale? Y que al ser único nuestro, ¿vale?, pues garantiza que el mensaje fue creado por el propietario de la firma, ¿de acuerdo? Lo garantiza, ¿de acuerdo? Además, este token es secreto, es fundamental que sea secreto. ¿Por qué? Si no, cualquier otro podría firmar por mí, ¿vale? Es como tu firma. Tu firma de boli, podríamos decir que es secreto la forma en que la haces. Bien, aunque hay buenos imitadores, también hay peritos que dicen, no fue él. Bueno, pues claro, en el mundo internet es bastante más fácil imitar unos y ceros, ¿vale?, porque no tiene mucha historia. Entonces, realmente, la clave tiene que ser secreta y tuya. Si no, cualquier otro la utiliza y allá vamos. Entonces, una firma digital permite garantizar que el mensaje fue creado por el propietario de la firma. Pero además, no solo que fue creado por el propietario de la firma, sino que solo pudo haber sido creado por él. ¿Para qué? Para que el propietario de la firma no pueda repudiar el mensaje. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y además, también da garantía de integridad. Es una prueba de que el mensaje no fue alterado. La firma digital se utiliza para las dos cosas. Porque claro, ocurre que yo, chulito, digo, sí, yo firmé eso. Pero alguien por el camino cambió, y donde ponía 3 ceros, yo solo era 1. Por ejemplo. No vale. La firma digital debe garantizar además la integridad. Es decir, yo firmé ese documento y nadie que no tuviera mi firma pudo haberlo cambiado. Tú eres el único responsable del contenido en origen y en destino. Es muy importante, ¿verdad? Sí, porque, vale, o sea, se puede confirmar, efectivamente, o se puede garantizar que yo he firmado. Pero, ¿sirve eso de prueba de que además nadie lo ha tocado por el camino? Pues también, ¿de acuerdo? La firma digital, importante, garantiza que yo soy el único que pudo haber creado ese mensaje y que además nadie lo pudo haber alterado. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste una firma digital? Pues la firma digital es un código cifrado con mi clave secreta. Aquí es donde entra en juego aquello que habíamos hablado de los algoritmos de clave pública. Recordáis que cuando hablamos de los algoritmos de clave pública utilizado para cuestiones de confidencialidad, decíamos, en cuestiones de confidencialidad, ¿qué era lo que hacíamos? Cogíamos un mensaje y lo cifrábamos con el algoritmo de clave pública, ¿vale? El emisor lo cifra con el algoritmo de clave pública, ¿de acuerdo? De tal manera que en recepción se recuperaba el mensaje descifrándolo con la clave secreta. ¿Vale? El algoritmo de descifrado con la clave secreta, aplicado sobre el descifrado con la clave pública, da el mensaje original. Bueno, pues para autenticidad o para autentificación, vamos a poner, se utiliza exactamente al contrario. En vez de cifrar que me quiere enviar a mí con la pública, soy yo el que cifro con la secreta.
¿Veis? Entonces yo cojo y envío el código de autenticación, lo cifro con la secreta. Vamos a llamarle S al token, ¿vale? A la S esa. Cojo y lo cifro con la secreta, con mi clave. De tal manera que esa clave, ese código de autenticación, es obtenido con la pública. Aplicado. De esa manera, cualquiera que tiene la pública dice, vamos a ver si fue enviado por Pedro. La clave pública de Pedro es esta, que está aquí, me la da tal autoridad. Efectivamente, aplico el código de clave pública y es verdad que sale ese. Por tanto, solo pudo haber sido cifrado con quien tiene la clave secreta, que es fulano. ¿Veis? Entonces se utiliza el algoritmo de clave pública de dos formas. Para cifrar con la pública cuando quiero enviarle al dueño de la secreta, y utilizado por el dueño de la secreta para garantizar que ha sido él el que lo ha hecho, para firmar, ¿vale? Se utiliza para cifrar y se utiliza para firmar, ¿vale? Se utiliza de las dos formas. Tenéis ahí, por ejemplo, el proceso de firma. El proceso de firma de un mensaje cualquiera, ¿cómo sería? Pues el proceso de firma de un mensaje cualquiera sería, este es el mensaje, ¿vale? Ahí yo digo, hola, ¿qué tal estás? Pues te ficho por 1.000 millones. Ese mensaje se le aplica una función, por ejemplo, ese mensaje se le aplica una función de hash, ¿vale? Esa función de hash es la que es cifrada con la clave secreta, ¿vale? Y se envían las dos cosas, el mensaje original y la firma F, ¿vale? El mensaje original con la firma F. Entonces la firma realmente es una operación de hash, ¿vale? Que luego se cifra con la pública, ¿vale? El código que salía de aquí, del hash, es el que se cifra. Bueno, si queréis aquí, en vez de poner S, es más fácil poner H. Entonces da igual. Porque se envía, o sea, se aplica sobre H, sobre la función de hash, ¿vale? Esto llega al destinatario. El destinatario coge el mensaje original, que es donde pone te ficho por 1.000 millones, y dice, uy, voy a ver si es verdad que lo envió él. Cojo la función de hash, cojo el mensaje, le aplico el hash, cojo la firma, le aplico la función de codificación con la pública, y si todo es verdad, tiene que coincidir el hash de M con el cifrado con la clave pública. Así es como se hacen las cosas. Yo te envío el mensaje con la firma. La firma es un hash y cifrado con mi clave secreta. Tú recibes el mensaje y la firma. Coges el mensaje, le aplicas el hash. Coges la firma, le aplicas el cifrado con la clave pública. ¿Coincide? Sí. Fue firmado por él. Nadie lo ha cambiado y lo ha hecho él. Fundamental. En eso consisten todos los mecanismos de firma digital que se utilizan hoy en día. Lo que ocurre es que, lo que pasa, es que ¿quién asegura que esa clave secreta es de ese fulano? Claro, porque esto es muy fácil. Hasta aquí hemos supuesto que la clave secreta, pero necesitamos que alguien certifique que esa clave es tuya. Porque tú puedes decir, no, esa clave no es mía. Por ejemplo, tú firmas con tu DNI. El mensaje, sí, efectivamente fue firmado por él. Pero, ¿cómo si la policía dice que esta es tu firma? Entonces estás fastidiado, ¿vale? Entonces necesitamos, ¿quién? Necesitamos autoridades que certifiquen. Autoridades que certifiquen que tú tienes esa firma. Y que tú se la has pedido a ellos y no puedes negarte. Por eso es muy importante que sean entidades en las que podamos confiar a ciegas, públicamente. Claro, si no podemos confiar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, si no podemos confiar en Hacienda, si no podemos confiar en la policía, pues apañados vamos. En cualquier caso, hay más autoridades, claro,
Sí, a ver, hay más, hay más autoridades de certificación. En general, una autoridad de certificación pues es cualquier entidad que asocia de manera confiable y fiable una clave pública con una identidad en Internet, que puede ser un ordenador o una persona, da igual, ¿de acuerdo? Entonces, esa autoridad P, pues acredita tu nombre, tu dirección IP, lo que sea, ante una autoridad de certificación. Esa autoridad de certificación genera un certificado digital que asocia, P es la persona, para entendernos. Es decir, yo soy P, yo voy a una autoridad de certificación, que puede ser la policía, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, voy allí y le digo, hola, me llamo fulano de tal, encantado, mi nombre es tal, mi DNI es tal, y usted es la policía, certifica, te doy un certificado digital, ¿vale?, que va asociado con esta clave pública tuya. Dado una pública, estamos hablando de que la pública y la secreta van siempre juntas, ¿vale? Entonces, cuando tú firmas algo, lo haces siempre con tu clave secreta, ¿vale? Y es lo mismo que decir que A declara válida la clave pública de esa persona. Entonces, bueno, yo soy una tercera persona Q, recibo un mensaje aparentemente firmado por P, yo lo que voy a hacer es, este es un certificado de P, este certificado P, ¿por quién está autorizado? Por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Muy bien, pues yo recibo algo firmado por ti, con un certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Voy a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y digo, páseme usted la clave pública de este fulano. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre te da la clave pública de ese fulano. Entonces tú puedes verificar efectivamente la firma de P, ¿vale? Por eso es importante las autoridades de certificación, porque son primero las que me facilitan las públicas. Claro, yo no puedo tener en mi ordenador las claves públicas de todo el mundo. O sea, a mí alguien me dice, yo he firmado esto con una clave pública, con un certificado de tal autoridad. Entonces tú vas a la autoridad, pides la clave pública y verificas que, ¿de acuerdo? Si eso es así, esa autoridad es la que está certificando realmente que tú eres el dueño de la firma, ¿vale? Ya digo, las autoridades, las autoridades de certificación, pues son típicamente organismos gubernamentales o también organizaciones reputadas, que las hay, Por ejemplo, Taute, hay empresas, sí, VeriSign, hay empresas que generan certificados, que eso es, vamos, es el Standard & Poor's del mundo de la seguridad. Si Standard & Poor's dice que un banco quiebra, pues quiebra, o sea, eso, vamos, hasta hace poco era así. Ahora ya no son tan fiables. Bien, en general, una infraestructura de clave pública, para que os hagáis, porque podéis plantear, bueno, ¿y cómo es esto de la autenticación? ¿Cómo es esto de los organismos de autentificación? Bueno, pues tiene una estructura similar a lo que podrían ser los DNS. Realmente hay como unos cuantas autoridades raíz, ¿vale?, que empiezan a delegar en autoridades de nivel inferior la emisión de certificados a clientes, ¿vale? Entonces, realmente tú lo que haces es que en tu ordenador va a haber una lista, si os fijáis en cualquier ordenador es así, si vais a Windows o tal, hay una lista de autoridades que certifican. Vais a las opciones de seguridad y allí tenéis autoridades certificantes y aparece Taut, aparece muchas de ellas. Entonces, a partir de esa lista fija, que está guardada en un fichero o en el sistema operativo, pues tú empiezas a preguntar ahí. Pues claro, en general, tú cuando te viene firmado algo, pues no sabes a quién dirigir, te va a preguntar, ¿verdad? Pues para eso lo que haces es, vas a la lista, ahí aparecen los raíz, entonces a los raíz le preguntas. Puede que el raíz ya sea el que haya creado ese certificado, pero si no, el raíz sabe a quién enviárselo hacia abajo en la jerarquía, ¿vale?, hasta que llegas a la autoridad que realmente ha certificado o ha creado ese certificado, ¿de acuerdo? Y diréis vosotros, ¿y quién certifica a los certificados de autentificación? Pues ellos mismos, se autofirman, ¿no? Es decir, solo faltaría. Claro, porque llega un momento que, claro, no podemos rozar el absurdo, ¿no? ¿Quién asegura? Por ejemplo, yo soy el director del departamento de telemática y me firmo a mí mismo, pues, por ejemplo, los permisos de ausencia. Pero claro, no puede ser de otra manera, ¿no? Llega un momento, yo soy la autoridad que certifica las cosas, pero claro, llega un momento que también me tengo que certificar a mí mismo. ¿Qué le voy a hacer? No se puede hacer de otra manera.
allá yo con mi responsabilidad, es decir, pero eso es así. Bueno, pues esto es un poco igual. Porque tú dices, bueno, ¿y quién certifica que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre envía las cosas firmadas? Ella se autocertifica a sí misma, o sea, no hay ninguna duda, ¿vale? Bueno, aplicaciones de clave pública, bueno, pues de certificados tenéis 54.000 DNI digital, el correo electrónico seguro, el protocolo de identificación de hosts, los certificados digitales, la firma digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que se pueden utilizar hoy en día pues, para prácticamente todo, con el DNI también. Pero en general tiene por aquello de haber nacido mucho antes, tiene más soporte el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que el DNI digital. Por ejemplo, para firmar las actas en la universidad, sabéis que ahora las actas las firmamos digitalmente. Ya no tenemos que imprimir las firmas, no. Coges tu certificado, boom, y firmas el acta absolutamente de forma digital. Es obligatorio que todos los profesores que firman el acta utilicen el certificado digital, claro, porque eso de andar mezclando mecanismos digitales con analógicos no funciona todavía. Pero, aunque en teoría tú podías utilizar el DNI digital, bueno, en realidad podías utilizar cualquier tipo de certificado para firmar, ¿vale? El DNI digital da muchos problemas, dependiendo de navegadores, de máquinas Java, da problemas. En cambio, el de la Fábrica Nacional de Timbre funciona fantásticamente bien. Yo, de hecho, es lo que utilizo, porque como lo había creado en su día para temas de impuestos, pues yo para firmar las declaraciones, todas esas cosas, lo aceptan en casi todos los lados. ¿Cómo es el formato de los certificados? Bueno, pues hay un estándar, que es el X509, que es el que se utiliza en el mundo entero, ¿vale? Entonces, realmente la forma de un certificado, cuando tú pides un certificado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pues lleva esta estructura, ¿eh? El formato de un certificado, pues incluye la versión del certificado, el número de serie, el algoritmo, el emisor, la validez, normalmente es un par de años, en el caso del DNI, pues es la duración, la validez es la del propio DNI, la persona, lleva información de la clave pública del sujeto, el algoritmo de clave pública, bueno, en fin, todo ese tipo de información va en un certificado X509. Ya digo, simplemente es el estándar para definir cómo debe ser el formato de un certificado digital. Seguramente os sonará por ahí también algunas normas como el PKCS7 y el PKCS12, que bueno, no son más que normas relacionadas, ¿no? El PKCS7 es la sintaxis de mensajes criptográficos, es decir, cómo se firman y cifran mensajes, en fin. Por ejemplo, es el que se utiliza en el correo electrónico seguro, y similar es el PKCS12, que define pues, un formato de fichero para almacenar certificados públicos y clases privadas. Esto se utiliza, por ejemplo, bastante, pues, si habéis trabajado con certificados en Windows, tal, lo veréis mucho. Pues, cuando guardas un certificado en un fichero, para, por ejemplo, luego llevártelo a tu ordenador, pues, a ver, sabes que esa información la tienes que tener guardada en el ordenador para utilizarlo, en el que utilices, ¿no? Porque al final el navegador, cuando accede a un sitio seguro, tiene que leer los datos de tu certificado en algún lado, y eso tienes que tener guardado físicamente. Bueno, pues eso es el PKCS12. Los guardas en un fichero, los lees de ahí, y puede ocurrir que tu ordenador se muera y tú quieras tener una copia, pues en una USB o en cualquier lado, de tu certificado digital, ¿vale? Bueno, pues es un formato para este tipo de cosas. Bueno, vamos ya hacia la última parte, que vamos a hablar un poquitín acerca de la seguridad en IP. Así rápidamente. La idea es utilizar mecanismos, todos estos que hemos visto, mecanismos criptográficos, pues directamente sobre los paquetes, ofrecer integridad de datos, autenticación en origen, confidencialidad, en la prevención esta que hablamos del ataque de replay, y todo lo que tiene que ver con seguridad en IP va en un único protocolo, bueno, un único que luego al final son muchos, pero digamos un único conjunto de normas se llama IPsec, que seguramente os sonará. Fundamentalmente IPsec consta de dos protocolos diferenciados. Uno que es el AH, que es la cabecera de autenticación, que fundamentalmente nos proporciona autenticación del origen.
autenticación del origen e integridad, que suele ir relacionado, ¿vale? Es como una firma, ¿vale? Es decir, el H es el protocolo de firma, es para estar seguros de que un mensaje IP pues, ha sido generado por. Y luego estaría el que da cifrado, el que da confidencialidad, que es el protocolo OSP, ¿vale? Encapsulation Security Payload. Entonces, con esos dos, con el H y el SP, esos dos conjuntos, digamos, forman la base de IPsec. Hay dos formas de trabajar en IPsec, o bien modo transporte, que es que una máquina en origen cifra y ese mensaje tal cual va hasta el final y la máquina destino descifra. Es modo transporte, ¿vale? Se cifra solo el contenido del paquete IP, la cabecera no. Entonces se cifra el paquete, lo que es el contenido. Todo lo que va dentro del paquete IP va cifrado. La cabecera no. Esto evita que los routers tengan que tener idea de IPsec. O sea, yo soy la máquina origen, cifro el paquete IP, el contenido, lo que va a las cabeceras, eso va en claro, y tiro para allá. Y luego está el modo túnel, que obviamente es más seguro. Más seguro, ¿por qué? Porque cifra todo el datagrama. Entonces ya no se puede averiguar ni IPs origen, ni IPs destinos, ni protocolos, ni absolutamente nada, ¿vale? Es más seguro el modo túnel. En él, pues, se cifra el datagrama IP, como ya digo, y hay dos opciones. O de router a router, por lo tanto, los hosts no tienen que tener idea, es decir, yo soy una máquina y yo envío un paquete a Internet. El paquete llega al primer router y el primer router ya cifra absolutamente el paquete entero. ¿Vale? Realmente lo que hace, grosso modo, para que lo entendáis, grosso modo, es decir, yo sería el router IP, el paquete me llegaría por aquí, ¿vale? El paquete IP. Lo que se hace es se cifra todo el paquete, ¿vale? Y lo que se envía es el paquete IP cifrado con una nueva cabecera, ¿vale? Con paquete IP origen, pero claro, ya no va aquí la IP origen del host, sino que irá una IP de este router, ¿vale? Realmente se hace así, se suele utilizar un paquete IP entero cifrado y luego se le añade una nueva cabecera. Una nueva cabecera donde el campo protocolo es paquete cifrado, el campo protocolo no va a 6 TCP, va campo, bueno, no recuerdo cuál es el número del protocolo. Lo que está indicando es que el paquete va cifrado. La IP origen es la mía, el router, la IP destino es otro router o el host destino, dependiendo si es router a router o router a host, ¿de acuerdo? En el mecanismo router a router, ningún host tiene que saber IPsec. ¿Por qué? Porque el paquete lo coge el router origen y hace un túnel hasta el router destino, ¿vale? Los routers intermedios tampoco tienen por qué saber IPsec. ¿Por qué? Porque interpretan la cabecera de fuera, ¿verdad? El paquete va, en teoría, a un router, ¿de acuerdo? Y en el otro caso, en el router host destino, el host destino sí que tiene que conocer IPsec, claro, porque el destino podía ser la máquina final. Bueno, cualquiera de los, se puede utilizar cualquiera de ellos, como veis. Es decir, puede ir de origen a destino, puede ir de router origen a destino, o de router origen a router destino, ¿vale? Y podemos o bien encapsular el paquete entero, cifrar el paquete entero y encapsularlo en un nuevo paquete IP, lógicamente, porque si no, por el camino a ver quién Dios lo encamina. Si va cifrado, pues no. Entonces necesitamos una cabecera IP para todo lo que tiene que ver con encaminamiento. Entonces, bueno, tenéis ahí todas las combinaciones posibles, ¿eh? Podéis utilizar AH, SP, modo transporte, modo túnel, en fin. En IPsec se utiliza lo que se llama una asociación de seguridad. La asociación de seguridad no es más que lo que vamos a hablar ahora. Es decir, cuando hablamos de un túnel, hablamos de una asociación entre el router origen y el router destino, o entre el host origen y el host destino, o entre el router origen y el host destino. Hay una asociación. Realmente IPsec es orientado a conexión. Se establece como una especie de conexión, a pesar de que IP es un protocolo
sin conexión. En el caso de montar IPsec, realmente se establece una asociación. ¿Por qué? Porque hay que mantener el estado necesario para cifrar, autenticar. Fijaros la cantidad de cosas que tenemos que acordar, origen y destino. Porque estamos hablando de un origen y un destino, que se tienen que poner de acuerdo en claves públicas, claves secretas, hash, qué hash vamos a utilizar, identificadores de sesión, etcétera, etcétera, etcétera. Para establecer esa asociación hay un protocolo que se llama ISACAMP, que son las siglas, fíjate, es que ni me acuerdo, lo voy a buscar porque lo tengo por aquí. Sí. Son las siglas de Internet Security Association and Key Management Protocol. En esencia, es el protocolo que sirve para establecer una asociación entre dos entidades que van a intercambiar datos con IPsec. ¿Vale? Es decir, yo soy un receptor, un origen, vamos a crear un túnel, vamos a crear un túnel seguro, un canal seguro, ¿vale? Y como hay que establecer ese canal seguro, pues el protocolo ISCAMP es el que me permite precisamente el establecimiento de negociación. Hay que negociar qué protocolos, qué claves, etcétera, todo eso, ¿vale? Y esa configuración se puede hacer de manera manual o se puede hacer a través de otro protocolo que se llama IKE, que significa Internet Key Exchange, que es el protocolo que me permite generar de forma automática claves para toda la sesión. Bien, tampoco tiene mayor importancia. Protocolos típicos que se utilizan en IPsec pues son HMAC, SHA-1 para integridad, y fijaos que para confidencialidad pues suele ser lo habitual utilizar un 3DS cíclico o un AES cíclico. Eso, pero bueno, en general hay más posibilidades, pero bueno, esos son los protocolos típicos. Fijaos, quedaos con esto, ¿no? Que hay como tres problemas gordos a resolver. Dos de ellos están relacionados, que es integridad y autentificación y firma, y luego está el cifrado, la confidencialidad, ¿vale? Ya estamos terminando. SSL, TLS, bueno, en general es el conjunto de protocolos que pues, proporciona confidencialidad, integridad, autenticación a todos los datos que se envían sobre una conexión TCP. Vale, es un poquito la idea. Y fijaos que serían como un protocolo que está entre aplicación y transporte, ¿vale? Y realmente SSL da a las aplicaciones una API. Es decir, las aplicaciones, en vez de crear un socket, como habéis visto hasta ahora, no seguro, pues crearía un socket seguro. De hecho, SSL significa Secure Socket Layer, capa de socket segura. ¿Vale? Es una capa que metemos ahí entre transporte para establecer ese canal seguro sobre TCP. Y TLS pues es una cosa parecida, ¿vale? De hecho, a día de hoy la frontera entre SSL y TLS es difusa. SSL nace ahí por en torno al 95-99 y es cosa de Netscape. Netscape, ¿sabéis lo que es Netscape? Bueno, es el primer navegador que ha habido, es Netscape. Y en sucesivos RFCs pues se ha ido surgiendo las distintas normas. En esencia, una sesión SSL se hace de la siguiente forma, lo vamos a ver más o menos. Primero, el cliente, que es el que empieza, envía una lista de algoritmos que conoce. ¿Vale? Entonces yo envío una lista de ellos. Y un nuance, un valor que solo vamos a utilizar una vez, ¿vale? El servidor ve la lista de algoritmos y dice, pues yo este me gusta. Entonces devuelvo el algoritmo firmado por mí, con mi certificado, y el nuance. El cliente, cuando ve el certificado, lo primero que hace es extraer la clave pública y ver que efectivamente el otro es ser quien dice ser. Una vez que eso es así, genero una clave aleatoria previa, cualquier mecanismo, coge y genera una clave aleatoria, ¿vale? Es una pre-key, una clave cualquiera. Y esa clave que genero, la voy a cifrar con su clave pública y se la envío. Cuando yo envío esa clave, que es la clave trapalleira, solo él la puede descifrar, porque va cifrada con la pública. Y solo se puede descifrar con la secreta suya.
¿verdad? Va cifrado con su pública, solo él la puede descifrar. Entonces, una vez que tengo esa clave pública, sabéis, perdón, acabo de decir una tontería, esa clave previa se utiliza para, a partir de ella, inicializar todo el proceso para generar claves secretas, claves de autorización, todo eso. Es decir, se mete como una clave, en una caja negra, por decirlo de alguna forma, se meten la clave previa y se meten los nuance, los que han enviado los dos. Y con eso se empiezan a generar. De hecho, se hace de esta manera. Se meten los nuance del cliente, los nuance del servidor, la preclave maestra, y de aquí sale la clave maestra. Por eso la seguridad de esta clave no es realmente, o sea, el que esta clave sea una clave extremadamente aleatoria no tiene tanta importancia, porque hay aquí otro número aleatorio generado, otro más, y de aquí se genera la maestra. Y esta clave maestra y dos nuevos nuance se introducen en otro generador aleatorio. ¿Para qué? Para producir un bloque de claves. Un bloque de claves. Y el bloque de claves se va troceando, o sea, sacas un tocho así de claves, que vas troceando, y a partir de ahí se saca la clave de autenticación del cliente, la clave de autenticación del servidor, la clave de cifrado del cliente, simétrico. Aquí sí que se utiliza cifrado simétrico, ¿vale? Podéis utilizar, por ejemplo, RC4. Se cifra en un sentido con una clave y el servidor descifra con la misma clave. Ocurre que la clave de cifrado, perdón, en un sentido y en el otro son distintas, pero es cifrado simétrico, ¿vale? Veis que el proceso de clave, las claves públicas se utilizan en la fase de establecimiento, pero luego lo que es la fase de comunicación es cifrado simétrico. Cifrado en un sentido y cifrado en otro. Y vector de inicialización del cliente y vector de inicialización del servidor. Los vectores de inicialización se utilizan para ir cambiando de claves cada cierto tiempo. O sea, fijaros que toda la seguridad que hay detrás, o sea, uno cuando ve esto, dice, bueno, esto es imposible de romper. Bueno, pues sí, o sea, es realmente imposible de romper. Computacionalmente es intratable. La seguridad actualmente es, salvo, no sé, que se sepa, no es posible romper todos estos esquemas de seguridad desde el punto de vista, ya digo, computacional. Es muy importante, ¿vale? Fijaos que aún así, TLS 1.0 es vulnerable a través de una debilidad en el cifrado, o era vulnerable a través de una debilidad en el cifrado cíclico, pero ha sido subsanado, ¿no? en versiones posteriores. Termino. En las aplicaciones, bueno, pues así como antes, poco a poco, las aplicaciones no tenían ningún tipo de seguridad, poco a poco se ha ido introduciendo. Veis que hoy en la web, pues lo normal es utilizar HTTPS, cada vez más. En el correo electrónico, pues se utilizan tanto en POP y MAP, se suele hacer ya sobre TLS, SMTP se suele hacer también sobre TLS, por ejemplo, PGP es un protocolo muy extendido para correo electrónico, para lo que es garantizar lo que se utiliza en correo. Claro, hasta ahora normalmente la gente no lo utiliza, porque tú no tienes necesidad de firmar correos electrónicos. Pero si alguien te exigiese un correo electrónico firmado, un estándar es PGP. DNS, el DNS se puede, hoy en día, se pueden hacer transferencias firmadas. En DNS no tiene ningún sentido de cifrado, porque ¿para qué vas a cifrar los resultados? Eso no tiene. Pero sí es importante que estés seguro de que quien te envía una resolución es un servidor DNS autorizado para la zona. En voz sobre IP se utiliza ya tanto en señalización como en flujos. Lo que os decía, en acceso a sistemas remotos, antigualmente se utilizaba Telnet, pero hoy en día, vamos, ya lo lógico es utilizar SSH, SFTP, SCP, en fin, en general, prácticamente todas las aplicaciones hoy en día, existen versiones que otorgan niveles de seguridad elevadísimos.
Un caso que, por ejemplo, pues no tiene una solución a día de hoy, pues es tanto el DHCP como el ARP, y que quizá pues se podía arbitrar. Vale. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque, bueno, es bastante ya, y el resto de clases llegaron exactamente hasta aquí y no contaron el resto, por donde el resto de material pues no forma parte del, no entra en el examen. Vale, lo dejamos aquí.